ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el mes de mayo, el periodista Hercilio Veloz Burgo nos hizo una llamada para solicitarnos que comentáramos acerca de la importancia que a nuestro juicio tenían dos cartas que le había enviado el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó desde Cuba, específicamente el 11 de marzo de 1966 y el 8 de noviembre de 1966. Nos solicitó que hiciéramos el comentario de las dos cartas y así lo hicimos. Se nos dio un tiempo de 2 o 3 días y le enviamos nuestra consideración acerca de esas dos cartas. Hoy vamos a tratar lo que contiene la primera carta, la enviada por Caamaño el 11 de marzo de 1966. ¿Por qué vamos a hacer los comentarios de estas dos cartas ante ustedes? Porque queremos compartir la sencillez, preocupación, lealtad y gratitud con que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó trató a ese periodista, como lo pudo haber hecho con otros periodistas y locutores que participaron del lado del gobierno constitucional en armas del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. 32 locutores participaron en el periodo en que duró el gobierno constitucional en armas, transmitiendo desde Ciudad Nueva, exponiéndose a todos los peligros para llevar ánimo, mucha motivación, espíritu patriótico, sentido democrático, sacrificio de la revolución constitucionalista representada por su presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó y por un conjunto de comandos que estaban prestos permanentemente a defender ese territorio, como lo hicieron el 15 y 16 de junio cuando enfrentaron a las tropas norteamericanas dirigidas por el general Bruce Palmer, que intentaron tomar a Ciudad Nueva y no pudieron. Es extraordinaria la hazaña de los locutores. Cómo transmitían por una emisora instalada coyunturalmente en el área de Ciudad Nueva para todo el país. Cómo el país estaba atento permanentemente a escuchar las voces de los locutores cada vez que a alguno le tocaba, entre ellos Hercilio Veloz Burgo. Fueron realmente alocuciones históricas que al pueblo dominicano no se le ha hecho llegar, no se le han dado las facilidades para entender cómo fue ese gran momento de la historia. Por ejemplo, hay un artículo que escribe Tony Raful que se titula La tarde que Hercilio se volvió un gigante. Hercilio era Hercilio Veloz Burgo, el que nos había enviado las cartas para comentar. Hay un párrafo extraordinario en ese artículo del Listín Diario de fecha 18 de septiembre del 2007. Narra ese periodista, ese profesional, ese político llamado Tony Raful, un hombre de letras, de un gran verbo, un gran orador,
Dice él, hablando del 15 y 16 de junio, una voz se alzaba, se disminuía, enronquecía, se iba, volvía, pero se escuchaba. Decía gritando, parecía que lloraba de cólera, pero era el amor a la patria que lo insuflaba. Decía, presidente Johnson, se están cumpliendo las palabras de Juan Pablo Duarte en este momento. La República Dominicana será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Se está hundiendo la isla. Se está hundiendo la isla. Era la voz de Hercilio Veloz Burgos, el locutor que en ese momento se volvió gigante. Yo que le oía siendo casi un niño, quise en ese momento hundirme con la isla entera. Ese momento fue el 15 de junio, cuando las tropas norteamericanas bombardeaban incesantemente la zona constitucionalista al extremo de que, según cálculos, se hicieron 1.685 disparos de grueso calibre, uno cada 40 segundos, y las tropas constitucionalistas se mantuvieron combatiendo contra ese ejército más poderoso. Ese día, Hercilio Veloz Burgos dijo esas palabras enardecidas, llenas de patriotismo, que narra Tony Raful. Pero también ese día, como verán en una foto que le vamos a suministrar, Hercilio Veloz Burgos hablaba con una pistola en la mano. Él prefería combatir hasta su último momento en el micrófono con una pistola en la mano, para hasta el último momento defender la patria. En esta revista están las cartas de Camaño a Hercilio Veloz Burgos. Vamos a leer la primera carta de ese episodio glorioso que los jóvenes y niños de hoy no saben, no conocen. Lo adormecen con una campaña permanente, con un bombardeo permanente de música y costumbre que lo alienan. Pero deberían conocer estos momentos todos los hijos de la patria de hoy. En la primera carta recibida, escrita el 11 de marzo de 1966, hay que tomar en cuenta que Camaño lo habían sacado del país, nombrándolo como agregado militar en Londres en enero de 1966. Había pasado el mes de febrero y en marzo, antes de cumplirse 2 meses, él escribe a Hercilio Veloz Burgos: estimado amigo, recibí tu tarjeta del 4 de marzo y procedo a contestarla. Este es el momento de muchos dominicanos, lo sé, lo comprendo, y aunque no esté en esa, también lo vivo, quizá más interesantemente que muchos de ustedes. Es indiscutible que muchos de nosotros estamos desesperados, que la situación se va haciendo cada vez más difícil, pero son los hombres luchadores y conocedores del problema dominicano los que tienen que dar la cara para dirigir al pueblo. Si no existiesen las razones que existen, yo no hubiera salido de Santo Domingo. Te puedo asegurar, amigo, que antes de lo que tú te imaginas, estaré de nuevo con ustedes. Pero no podemos olvidar que estamos jugando a las cartas más importantes y que lo que podemos perder es la patria. Y en estas situaciones, los pasos que demos deben ser bien orientados y bien definidos. Si yo no hubiese salido de Santo Domingo,
hubiésemos vuelto a la guerra que todos conocimos, la guerra patria, pero la experiencia de los que han dirigido al pueblo y la responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros nos obliga a tomar determinaciones que puede ser que no sean del agrado de los demás. No nos podemos dar el lujo de perder lo mejor de nuestra juventud en una lucha armada contra el grosero invasor que sigue sosteniendo y ayudando a los bestias genocidas. Sería una lucha a perderse. Ahora bien, hay que mantener la lucha, la resistencia pasiva por las masas populares, la resistencia armada por los hombres que tienen armas y cada dominicano que ha muerto en Santo Domingo en defensa de sus derechos y en defensa de la soberanía de nuestro país. Es semilla de nuevos héroes en potencia. Ya llegará el día y bien pronto en que los animales que se creen hoy fuertes por el apoyo extranjero quedarán más débiles que nunca. No olvidemos que es una revolución. No se hace en un día, una semana, un mes ni un año. Toma tiempo, pero siempre se lleva a cabo. Y a nuestro pueblo no hay poder humano que lo doblegue y seguirá hacia adelante. A los demás compañeros de Radio Constitución, verdaderos luchadores en la guerra patria, les digo lo mismo que te digo a ti: paciencia y mala fe para aquellos que no quieren el bien de los dominicanos, que la historia no se detiene. Un abrazo para ti y tu familia, y no te desesperes, que el momento de nuestra verdadera libertad llegará y entonces habrá justicia y castigo para los buenos todo y para los malos nada. Esta comunicación nosotros la comentamos, pero no vamos a leer hoy el comentario que le escribimos a Ercilio. Lo vamos a hacer en la próxima entrega, porque queremos que ustedes lean bien la carta, que lean bien el artículo de Tony Raful en el Listín Diario, para que ustedes vean cómo hay dominicanos que están pendientes a lo más importante que tiene una nación, que es su libertad, su sentido de defensa de la soberanía. En ese momento que Camaño escribe estas cartas, específicamente la carta del 11 de marzo, era un momento donde él tenía esperanza de volver pronto, porque él entendía que el profesor Juan Bosch podía ganar las elecciones que se iban a celebrar el 1 de junio, pero no fue así. Las elecciones fueron llevadas a cabo con fraudes. Previamente hubo una matanza de más de 300 dominicanos en la campaña. Eran de la oposición. El profesor Juan Bosch no pudo salir de su casa a hacer campaña. Todas esas cosas por la represión que había en ese momento. Era un momento difícil, pero Camaño, como muchos dominicanos, teníamos la esperanza de que el profesor Juan Bosch iba a ser juramentado nuevamente como presidente, a pesar de que entendíamos que estando invadido todavía, los que le habían dado el golpe de estado al profesor Juan Bosch, que lo representaban, no iban a permitir que él ganara. Pero todos los dominicanos nos la jugamos. Y entonces el fraude vino, y quien fue juramentado el 1 de julio de 1966 fue el presidente Joaquín Balaguer. Por eso van a notar algunos matices diferentes entre la carta que hoy ustedes escuchan de mi voz y que ustedes la van a leer puesta en pantalla, y la carta de noviembre, ya cuando Balaguer se había juramentado como presidente
de la República Dominicana. Es importante que vean esa relación que mantuvo Camaño con muchos de sus grandes amigos, con muchos de sus grandes sacrificados, como es el caso de Hercilio Veloz Burgos. Esa carta en esta revista fue publicada el 15 de junio pasado en el Archivo General de la Nación. Invitamos a todo el que pueda que la consiga y la lea y la guarde, la conserve, porque además de un servidor, hay unos 27 personajes de la vida dominicana que respondieron la comunicación que Camaño le hizo a Hercilio Veloz Burgos, que dieron su opinión, y es bueno conocerla. De todas maneras, seguiremos el próximo viernes con esta interpretación que aparece en esta revista importantísima para el país. Gracias por compartir con nosotros este momento. Mediten las cartas y esperemos la lectura de la carta que le respondimos a Hercilio. Eso será este próximo viernes. Gracias, que Dios lo bendiga, y recuerden que estos esfuerzos lo estamos haciendo en nuestra lucha contra la ignorancia cívica, ética, patriótica, de conocimiento del manejo de Estado que hay en la República Dominicana. Pero algún día se abrirán las puertas de las informaciones, conocimientos, para que cada uno de ustedes, nosotros, podamos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en las próximas elecciones que se aproximan, donde todos los dominicanos debemos de votar por los hombres y mujeres de más mérito y profesionalización, como plantea el artículo 142 de nuestra Constitución. Hasta el viernes, si Dios quiere. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los beneficios que reclama